Bueno, bienvenido una vez más a tu podcast favorito de desarrollo personal. En esta ocasión estamos de nuevo con nuestro experto, con nuestro gurú de sexualidad masculina, experto en temas que tienen que ver con la transmutación de la energía sexual y otras muchas cosas más que ya hemos tratado en algunos episodios anteriores. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar temas un poquito diferentes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y espero que no sea buenas noches porque por las noches se duerme, no se está escuchando nada. Y menos a los locos hablando de estas cosas. Exacto. Bueno, pues nada, como decía, en esta ocasión vamos a tocar algunos temas que tienen que ver un poco con hacia dónde vamos, el futuro de la humanidad, el futuro de la masculinidad. Vamos a tocar algunos principios universales y todo lo que tiene que ver con estos temas que nos van a servir, nos van a dar muchísima luz. Así que nada, Pablo, no sé si ¿qué nos puedes decir acerca de esto de las leyes universales, principios universales que has experimentado tú aplicado al mundo del desarrollo personal masculino? Bueno, al final no solo para desarrollo personal, sino para cualquier campo de conocimientos. Al final vivimos en una época donde hay tanta información sobre tantos temas y si eres una persona mínimamente curiosa, eh, te acaba desbordando la lista de lecturas que tienes que hacer. Entonces, yo en la primera vez que me topé con este tipo de cosas, si no me equivoco, fue leyendo sobre Charles Munger, sobre este amigo de Warren Buffett y socio, que la verdad es que tiene una serie de principios de aprendizaje o principios filosóficos que son muy potentes, porque al final lo que queremos es ahorrarnos tiempo a la hora de aprender temas. Ahorrar, tener atajos, pero no atajos que nos distraigan de la verdad, sino que nos acerquen a ella. Entonces, al final, antes que aprender disciplinas en concreto, si tienes una serie de principios interiorizados, digamos que eso actúa como un molde que te va a permitir incorporar todo el conocimiento de cualquier disciplina de una forma mucho más rápida. Creo que él, por ejemplo, no sé si fue él exactamente, pero por lo menos esto lo leí estudiando sobre él. Él básicamente hablaba de que todas las materias se podían incluir en tres grupos. O sea, la materia inorgánica, la materia orgánica y luego lo que concierne exclusivamente al ser humano, ¿no? Entonces, cualquier disciplina la puedes incluir en cualquiera de esos tres cajones. Y estuvo estudiando pues qué leyes se aplican a esos tres cajones, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de que toda acción tiene una reacción. Pues eso se ve en geopolítica, por ejemplo, cuando se estudia historia, eso se puede ver, pero también pues, cuando uno estudia física, por ejemplo. Entonces, ese tipo de leyes universales, aunque a veces únicamente se discuten y se piensan en términos espirituales, que también es muy interesante, en realidad son como atajos para acceder a todo el conocimiento y a distintas disciplinas. Exacto. Sí, sobre todo entender que al ser principios universales, el hecho de que hayan sido efectivos o se hayan cumplido, pese a que los hayamos entendido o no, pero el hecho de que se hayan cumplido durante tanto tiempo hace inevitable que durante estos próximos años y durante nuestra vida, pues también se vayan a cumplir, ¿no? En ese sentido tiene mucho sentido el hecho de estudiarlos y el hecho de entenderlos. Por ejemplo, lo que hablas del principio de acción-reacción de la física. Por ejemplo, en el desarrollo personal eso lo podemos ver muy claramente cuando tratamos de realizar un cambio, lo podemos hacer desde la fuerza o desde el poder, ¿no? Entonces, si tú empujas, tratas de cambiar algo desde la fuerza, vas a recibir la misma fuerza en sentido opuesto. Es decir, hay que tener muy en cuenta que cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene una reacción. Y, por ejemplo, hay un principio de los principios universales, para mí uno de los más interesantes, que dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y aquí se deducen cosas como que un gran líder lo primero que es un líder para sí mismo, es decir, lo primero que tiene es autodominio. Y de ahí ya luego puede ser un gran líder hacia afuera. Y lo mismo ocurre con todos los demás principios
vamos, o todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Si nosotros pretendemos ser, y aquí entra un poco el tema de las relaciones y seducción, que sé que hay muchos que nos escuchan por eso. Si tú pretendes ser una persona sociable, lo primero que tienes que hacer es entenderte y ser sociable contigo mismo, comprenderte, ¿no? Aceptarte, hablar contigo mismo, realizar ese ejercicio de introspección y de ahí ya, pues, ese principio universal se cumple de cómo es adentro es afuera. Si tienes una buena relación contigo mismo, inevitablemente vas a tener buenas relaciones, vas a crear buenas relaciones con los demás. Ahí está, efectivamente. Sí, sí. O sea, al final, creo que si todo el mundo estudiase estas leyes, o por lo menos cuando estudia desarrollo personal, lo pensase en términos de leyes generales, serían capaces, por ejemplo, hacer como has hecho tú, que es extrapolar unos principios de unas disciplinas a otras, que es como es uno de los grados es uno de los más altos grados de desarrollo del conocimiento, ser capaz de aplicar los principios de un sistema a otro sistema. Por ejemplo, este paralelismo que vemos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, entre la seducción y las ventas. Hay muchos conceptos de una disciplina que se aplica a otra. Ser capaz de pensar en esos marcos tan amplios y comparar disciplinas es lo que te hace, por definición, inteligente. Exacto. No, y es así. Es decir, yo creo que efectivamente el hecho de ser capaz de extrapolar estos principios es lo realmente potente. La información no sirve de nada si uno no la aplica. No, de nada sirve que tú entiendas que la energía sexual es en esencia lo mismo y que tiene dos polos, el masculino y el femenino, si no lo aplicas. Entonces aquí, aprovechando este principio, que es el principio, uno de los 7 principios universales, que dice que en esencia, por ejemplo, el amor y el odio son en esencia lo mismo, pero son polaridades opuestas, ¿no? Entonces, en el tema de la energía sexual, tenemos la energía sexual masculina, energía sexual femenina, pero son en esencia lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en el tema, en el desarrollo personal masculino, Pablo? Por ejemplo, ¿qué es importante saber o qué es importante aplicar o cómo podemos aplicar esta ley del género? Mira, por ejemplo, a mí me gusta verlo de la siguiente manera. El problema con Internet, esta mañana me he dado cuenta de que yo cada vez veo menos vídeos en YouTube. O sea, cuando la gente me pregunta a qué YouTubers veo yo, digo, es que prácticamente no veo nada. O sea, la selección de gente de la que consumo contenido es cada vez más pequeña, pero porque el algoritmo está seleccionando siempre, de algún modo, verdades parciales, ¿no? El clickbait es algo que ya tenemos totalmente interiorizado, y para hacer clickbait no puedes decir verdades integrales. La verdad es que integran todas las dimensiones de un fenómeno. En la tradición del Tantra, por ejemplo, había como dos senderos que yo suelo llamar, bueno, por otra referencia, suelo llamar sendero de la mano derecha y de la mano izquierda. Básicamente, el sendero de la mano derecha es el camino de la rectitud, de la autodisciplina, de las reglas, del ascetismo, de la renuncia, mientras que el sendero de la mano izquierda es el sendero de la entrega, del caos, de rendirse ante las energías oscuras. Entonces, al final, hay que entender que toda disciplina y todo camino tiene esos dos lados, y que para vivir las cosas, por ejemplo, para vivir el amor, o para vivir la seducción, para vivir, no sé, para vivir los negocios en su plenitud, uno tiene que ser capaz de integrar esos opuestos. Entonces, igual que el manejarse uno mismo en las dinámicas intersexuales implica entender la polaridad, implica entender la otra energía y la de uno mismo, por supuesto, en cualquier faceta de la vida hay que entender que siempre hay un yin y un yang, es decir, dos caras del mismo fenómeno, que para la persona simple son incompatibles y tiene que elegir una y renunciar a la otra, pero la persona realmente inteligente, que quiere entender los fenómenos en su totalidad, tiene que ser capaz de vivir las dos energías, la luz, la oscuridad, y así con todo. Exacto, o sea, ya no es trabajar únicamente la masculinidad, sino también es trabajar
la comprensión e integración de la energía femenina, ¿no? En una relación. Vale, y cómo, simplemente para los que quizá pues no estén tan familiarizados con estos conceptos y demás, en breves palabras, con cómo definiríamos polaridad masculina y cómo definiríamos polaridad femenina. O bueno, aquí aquí va a haber una parte muy subjetiva. A mí siempre me gusta hablar, para poner ejemplos, del papel que tienen las células sexuales en los seres humanos. Porque yo creo que de cómo se comportan la célula sexual masculina y la femenina, se pueden ver muchas de las dinámicas que hay. Para empezar, los hombres generalmente tenemos una aversión al riesgo menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos el sexo que se puede sacrificar. En fin, en cualquier población pueden morir prácticamente todos los hombres, pueden morir la mayoría de hombres, que mientras queden unos cuantos que sean fértiles, pueden repoblar eso en un par de generaciones y volver a un equilibrio 50-50 más o menos. Entonces, ese es el motivo por el que los hombres somos tremendamente direccionales. O sea, los hombres, digamos que estamos hechos para ser exploradores, aventureros, para iniciar caminos, crear caminos donde no existe nada, abrirse paso entre las malezas literales o figuradas. Ese es uno de los principios para mí de esa polaridad masculina. La intencionalidad, la direccionalidad y la aversión al riesgo, o al menos ese deseo de echarse hacia adelante y de buscar aventura. Ujú. Vale. Y una vez la trabajamos, es decir, cómo podemos trabajar la energía masculina, y ahora pasamos por lo mismo con la femenina. Bueno, para trabajar la polaridad masculina, yo siempre recomiendo que de cada uno de estos principios que he nombrado, que son varios, que eh, se pueden listar otros, se pueden expresar de distinta manera, pero básicamente son esos. Debemos encontrar aquel que esté más de acuerdo con nuestra personalidad. Es decir, no todo el mundo puede introducirse en esa energía con, no sé, con prácticas estereotípicas, ¿no? Porque se puede recomendar, por ejemplo, a una persona que se acostumbre a pelear, ¿no? La pelea es algo que cumple con muchas de estas características. El hecho de ponerse a prueba con otra persona y exponerse de frente al daño sería uno de los modos en que se puede cultivar esa energía masculina, de abrirse paso entre el dolor. Esto, el ejemplo paradigmático es la pelea, pero por ejemplo, una ducha de agua fría, cualquier mortificación del cuerpo, todo lo que implique provocarse dolor a propósito. Este es el famoso, no sé, la famosa filosofía de gimnasio, la filosofía de las duchas frías, los ayunos largos, todo este tipo de cosas que hacen ponerte a prueba y romper límites, básicamente. Esa es una muy buena manera de cultivar la energía masculina. Y sobre todo reflexionando también en la muerte. Porque al final, si decimos que el sexo masculino es el sexo prescindible, hasta que uno no abraza esa naturaleza prescindible de uno mismo, va a vivir con un miedo constante a la muerte. Porque al final lo tenemos muy programado. Entonces, hay que hacer la paz con la muerte y con lo prescindible de nuestra existencia, porque solo a partir de esa aceptación puede uno realmente progresar y hacer algo grande. Qué bueno, brutal eso. ¿Y cómo integramos esa direccionalidad con la energía femenina? A ver, Claro, habría que definir qué es la energía femenina primero. sí, exacto, exacto. La energía femenina, si uno se fija, por ejemplo, lo que hace un óvulo para empezar, eh, es una, le- es una energía que es la que impone es la que impone el criterio de lo que va a ser seleccionado dentro de un grupo natural.
Eso por lo menos en nuestra especie y en muchas otras. Entonces, la energía femenina es una energía que tiene una especie de pasividad radiactiva, una pasividad que discrimina y que es tremendamente receptiva. Es decir, es la capacidad de ser capaz de integrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y, de algún modo, camuflarnos con lo que tenemos a nuestro alrededor o incluso adaptarnos. A las mujeres tienen una capacidad de adaptación enorme, incluso, bueno, muchos fenómenos psicológicos que a los hombres nos extrañan mucho, ¿no? De, bueno, cómo pueden superar rupturas de forma tan radical, o cómo pueden... Siempre escucho a uno de mis mentores cuenta siempre que le sorprendió enormemente que la misma chica de la que estaba enamoradísimo y que se habían prometido estar juntos toda la vida, un par de meses después de que hubiesen roto, llevaba a su nueva cita a los mismos sitios que él le enseñó a ella. Esa capacidad de pasar página habla mucho de su receptividad. Los hombres, como que esto al final tiene sentido, si los hombres somos más prescindibles, significa que de algún modo somos menos adaptables, porque es mucho más... Esto es como cuando es más barato tirar un aparato que no funciona que cambiar una pieza que funciona. Y pues esto con los hombres igual. Y la forma de integrar un poco esa energía femenina, hay obviamente varios métodos, pero para mí es muy necesario, muy interesante encontrar formas en las que nos podamos someter y ser vulnerables, porque eso suele ser la tarea pendiente de muchos hombres que están intentando cultivar esa polaridad masculina, pero no son capaces de ponerse en la situación contraria. Siempre quieren tener el control de la situación, siempre quieren ser una parte activa en cualquier proceso, y a veces el ser capaz de abandonarse y ser la parte pasiva te hace conectar con una parte de ti que todos tenemos y que al final, bueno, todos tenemos algo del complementario. Cuando eso no está bien alimentado, pues nos va a sabotear o nos va a crear una incompletitud. Totalmente. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? La idea sería que, bueno, no basta con cultivar simplemente una de las polaridades, independientemente de que seas hombre o mujer, porque al final esto simplemente son, digamos, diseños o son consecuencias egoicas de lo que es realmente algo mucho más superior, que es la energía, ¿no? Esto ya hablando en términos espirituales, o sea, estoy hablando de que quizá el ser hombre y el ser mujer pues tiene mucho más que ver con este plano terrenal, pero quizá son expresión simplemente de algo mucho más grande que es la energía sexual. Entonces, bueno, entendiendo un poco así la realidad, queda claro que no consiste únicamente en cultivar una de ellas, sino que hay que aprender un poco a equilibrarlas y a integrarlas ambas dos en la vida de uno. Y la pregunta que me surge, ¿cómo ves tú, Pablo, en la sociedad de hoy, que se está viendo, digamos, cómo hay una deconstrucción de las energías en las que quizás estamos viendo como, en cierto sentido, se premia y se aplaude el hecho de que un hombre, pues, manifieste en más energía o más polaridad femenina y el hecho de que una mujer manifieste más energía o polaridad masculina? ¿Qué opinas tú acerca de esto? A ver, yo creo que ahí la trampa está en definir la masculinidad y la feminidad. O sea, fíjate en los rodeos que hemos dado tú y yo y en los conceptos que hemos tenido que usar para hablar de masculinidad y feminidad. En lo que hace la sociedad, lo que hacen los medios de comunicación y lo que hace la masa es quedarse con un par de atributos superficiales para definir qué es lo masculino, qué es lo femenino. Entonces, a partir de ahí es cuando se critican digamos, las representaciones tradicionales de lo masculino y lo femenino, como si fuese toda la verdad, ¿no? O sea, es verdad que a los hombres nos gusta pelear, pero eso no significa que lo que defina a un hombre sea que sea violento. Y sin embargo, lo que se está haciendo hoy en día es precisamente para destruir y volver a reconstruir esos dos modelos de acuerdo a los atributos que ellos quieran. Lo que están haciendo es, de algún modo, ridiculizarlos, simplificarlos, para que la gente se pueda encontrar. Entonces, eh, es,
que un hombre sea poco masculino es un problema, porque va en contra de su naturaleza. Obviamente hay varios grados de energía masculina y energía femenina dentro de lo que es un hombre biológico, pero eso no significa que cualquier manifestación de esa energía masculina valga. Hay un, digamos que hay un criterio cerrado de lo que es masculinidad y lo que es feminidad. Entonces, yo creo que hoy en día el problema es ese, que simplemente para alterar conceptos tradicionales de masculinidad y feminidad, sencillamente se están borrando del todo, cuando ahí había muchas cosas válidas, muchas más de las que pensamos, y es imposible reconstruirlas de acuerdo a la verdad. O sea, solo se pueden reconstruir pues con relatos totalmente inventados y sacados de la chistera, vamos, en los últimos años prácticamente. Total. En cuanto al desarrollo personal masculino, cuando hablamos del área de la masculinidad, en el caso de un hombre, que es la mayor parte de la audiencia, ¿cuál crees que es el objetivo más grande o cuál crees que es el sueño más grande a la hora de hablar del desarrollo de este área en concreto de la masculinidad? Una ¿A qué te pregunta un refieres? poco. Me refiero, cuando por ejemplo yo pienso en mejorar el área de las finanzas, digamos que el objetivo más grande es alcanzar la libertad financiera. ¿Cuál crees que es el objetivo más grande al hablar del desarrollo personal de la masculinidad? Es una pregunta compleja que seguro que nadie te la ha hecho porque... Pero bueno, a ver qué se te ocurre. A ver, yo creo que el objetivo más grande realmente es interiorizar y forjar dentro del carácter de uno todas aquellas habilidades y todas aquellas operaciones que te harían exitoso en esas áreas. Es decir, em, tú puedes tú puedes intentar crear un negocio, fallar una vez, dos, tres, para que te sale bien, creas el primer negocio, luego lo intentas con un segundo y facturas todavía más, y vas creando negocios y durante ese proceso vas adquiriendo una experiencia y te vas convirtiendo en un empresario de cada vez más nivel. Y para poder llegar a serlo, por eso mucha gente no llega, tienes que desarrollar determinados rasgos de carácter y una personalidad que en realidad se transfieren a todo lo que tú eres. Entonces, cuando más allá de los resultados externos que tú tengas, tú atesoras esas habilidades y sobre todo ese carácter y esa personalidad, es decir, cuando tú eres capaz de comportarte como un empresario exitoso y tener lo que hay que tener para ser un empresario exitoso, aunque no tengas ninguna empresa, yo creo que ese es el máximo grado de desarrollo, esa autosuficiencia y esa incorporación de todas esas habilidades. Incluso aunque seas un vagabundo, si tienes todos esos conceptos internos aprendidos, lo que puedas aprender a nivel de relaciones sociales, finanzas, salud, etcétera, etcétera, en cuanto tú interiorizas eso, no sé si llamarlo libertad extrema o cómo realmente sería, pero para mí al final el máximo grado de masculinidad es un hombre que tiene una misión totalmente clara y que tiene una personalidad totalmente acorde al objetivo que quiere conseguir. O sea, es como una especie de arma que está aquí en el mundo para cumplir un cometido. Total, pues me encanta esa visión. Además, me has recordado cuando has dicho esto de libertad. Claro, totalmente, porque tú por fuera puedes ser de una forma, puedes tener cierta forma, pero por dentro tú puedes tener ese tesoro y todo lo que integra la vida de un hombre. Por ejemplo, Víctor Frank hablaba en El hombre en busca del sentido de que, pese a que estaba preso en un campo de concentración nazi, él gozaba de la máxima libertad y de la máxima plenitud porque tenía la libertad interior. Entonces, en ese sentido, tiene mucho sentido el hecho de que el fin último de trabajar este área sea el de vivir de acuerdo a los valores de uno, vivir con una misión clara, ¿no? Como acaba de decir Pablo, y estar cómodo en la piel de uno, ¿no? Siempre, pues,
por supuesto habiendo trabajado ambas polaridades y tal, pero bueno, me parece un objetivo ambicioso el hecho de vivir de acuerdo a los propios valores, porque digamos, hay un enemigo que es todo el condicionamiento, todo a lo que estamos expuestos inevitablemente, condicionamiento sociocultural y demás. Claro, si entendemos la tele y vemos cómo, pues precisamente ahí están alteraciones, no sé cómo llamarlo para sonar políticamente correcto, cuando yo soy todo lo contrario, pero bueno, cuando vemos estas alteraciones de la energía sexual, bueno, pues tiene mucho sentido que sea mucho más valioso aún el hecho de vivir de acuerdo a los términos y a los valores y a la misión de uno, ¿no? Eso, digamos que esa autenticidad, ese descubrimiento, ese nivel de autoconocimiento es un gran objetivo en el área de la masculinidad. Y precisamente si le preguntas esta cuestión al ChatGPT, que precisamente ha salido porque, bueno, cuando estaba diseñando uno de mis programas, me planteé esta pregunta y se lo pregunté a la inteligencia artificial, al ChatGPT, y me contestó algo así como, sí, vivir la vida de uno y estar cómodo en la piel de uno mismo. Entonces, bueno, ahora estamos viviendo un poco esta integración de la tecnología y de la inteligencia artificial en la vida del hombre. Sobre todo, bueno, quizá hay poca gente que está al tanto, pero al final, dentro de unos años vamos a convivir y vamos a pasar gran parte de nuestro tiempo con una inteligencia artificial, y eso va a ser, en cierto sentido, sustituto de las relaciones humanas. Entonces, Pablo, no sé cómo ves tú, qué opinas acerca de todo esto de la inteligencia artificial, qué consecuencias puede tener en el cerebro, ya que tú estudias tanto y tienes tanto conocimiento acerca de cómo puede ser modificado nuestro cerebro, las consecuencias de este tipo de adicciones o este tipo de estímulos raros, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos y qué opinas tú acerca de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que si uno mira en retrospectiva no sé, la historia moderna, vamos a decir, o sea, al final se trata de un proceso de desaparición del mundo real y de desaparición del humano natural. O sea, hoy en día cuando ves a la gente, cuando hablas con la gente, sobre todo en los países que podríamos decir desarrollados, en realidad es como comparar a un jabalí con un cerdo doméstico. O sea, a nivel mental y a nivel físico, el hombres naturales o hombres salvajes en el sentido neutro de la palabra quedan muy pocos. Y yo creo que esta inteligencia artificial realmente va a ser otra tecnología más que sume. Al final lo que vamos a ver es cómo se completa el diseño de la Matrix. O sea, al final, en Matrix lo que vemos es que directamente los cuerpos son utilizados como baterías y que sus mentes están viviendo en una simulación que está directamente conectada con cables, ¿no? a la gran máquina, ¿no? De algún modo sí que quedan algunos hombres reales, un grupo que está en guerra contra las máquinas, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión es que la mayoría de la gente que está analizando estos fenómenos creo que piensa que todo este nuevo mundo va a venir con un shock, y en realidad yo creo que no, que va a venir tan paulatinamente que la gente lo va a abrazar, y vamos a llegar a un momento en el que las experiencias vitales reales que tengan los seres humanos se van a ir reduciendo hasta un mínimo o hasta eliminarse, que de algún modo eso hoy en día ya está pasando. Quiero decir que la proporción de interacciones con otros humanos que tenemos en realidad son a través de un algoritmo. O sea, pensamos que estamos comunicándonos con alguien por hablar con ellos por chat, pero en realidad eso es muy distinto a nivel neurológico de lo que es hablar con una persona que tienes al lado. Entonces, al final es una tecnología más que va a contribuir a la desaparición de ese mundo real. Solo la gente que se dé cuenta de que ese mundo real se está perdiendo será capaz de encontrar las herramientas para salir, ¿no? Igual que en un mundo feliz está ese grupo de autodesterrados que se salen del sistema para poder vivir como se vivía antes, que es un modo de vida aterrador para la gente que está en el sistema, pero para quien ha visto lo que es realmente el sistema, pues es la única alternativa.
Estamos hablando de la mayoría de gente apenas ven al sol. La mayoría de gente apenas pisa la tierra descalzo. O sea, lo único que hacen es quitarse las zapatillas para entrar en la cama, para ducharse y poco más. El resto del tiempo es como que su cuerpo está totalmente separado de la tierra. Y este fenómeno se repite en todos los ámbitos. En el ámbito de o sea, está totalmente desconectada de lo que es la realidad. Nos sorprendería cómo ven en otros países lo que nosotros damos como verdad absoluta, porque lo hemos visto en el telediario. Entonces, yo creo que no se va a popularizar como un shock. Se va a popularizar, bueno, lo abrazaremos abiertamente porque nos dará todavía más comodidad y al final, cuando ya estás en la granja, pues cuanto más cómodo te lo pongan, mejor. Así es un poco como lo veo. Totalmente. Y quizá esta pregunta que te voy a hacer quizá es un poco demasiado amplia como para responderla, pero bueno, eh, ¿crees que nos van a, este tipo de tecnologías, este tipo de integración, nos va a dar más libertad o nos la va a quitar? ¿En qué sentidos? Claro, aquí el problema, a mí no, antes que he nombrado la palabra libertad, lo he dicho un poco entre dientes, porque claro, al final la libertad muchas veces no se sabe exactamente qué es, porque fíjate que todos los sistemas políticos todos los partidos están a favor de una libertad. El problema es qué implica eso luego en términos reales. Entonces, si la libertad consiste en que yo busco cualquier cosa en Amazon y tengo muchas opciones, vamos a tener libertad infinita, pero vamos a tener tanta libertad que van a tener que elegir por nosotros porque nos vamos a saturar. Si la libertad es, digamos, estar exento de control por parte del poder político, ya sabemos por dónde van las cosas en los últimos años. Ya con la excusa de la seguridad, la salud, lo que sea. En realidad, pues cada vez estamos más localizados, más controlados y con este tipo de tecnologías eso va a llegar a un extremo. Por eso va a llegar a un punto en el que la única forma de retirarse del sistema seguramente va a ser retirarse físicamente, porque ya no quedan, si te quitan el efectivo, te implantan tecnología ya en tu propio cuerpo, que es el siguiente paso. O sea, ahí es muy difícil vivir en el sistema, pero al margen del sistema, como hasta ahora era casi más o menos posible, por lo menos hasta el cambio de milenio, ya mucha gente vivía al margen del sistema. Dudar. A ver, si no lo dices tú, lo voy a decir yo, en mi opinión. En mi humilde opinión, esto al final tiene que ver con... Yo creo que te dan libertad en el sentido más bien te dan comodidad. Este tipo de cosas te dan comodidad en el sentido de que, jolín, vas a tener muchos problemas de tu día a día, muchas respuestas que antes quizá exigía el enorme esfuerzo de pensar un poco, las vas a tener a golpe de clic, ¿no? Pero esto por otra parte que te quita la libertad, creo que es la más importante, que es la de pensamiento. Te da el hecho de poder ser libre en cuanto a tu pensamiento, el hecho de poder discernir entre qué va de acuerdo a tus valores, qué no, el hecho de poder cuestionar lo que otros hacen, al sistema al que estamos sometidos, eso yo creo que es la libertad más importante y además hay que prestar atención porque si nos dejamos llevar, yo siempre lo digo, si nos dejamos llevar en ese sentido por lo que otros esperan o quieren de nosotros, al final esto se va a tratar de un sistema de adoctrinamiento masivo en el que nosotros vamos a ser la parte más baja de la pirámide. Entonces, bueno, yo siempre soy partidario de que aquello que nos mueva debe ser la libertad en todos los sentidos. Y si hay algo que restringe en cierta medida nuestra libertad, es lo primero que debemos tener cuidado y prestar atención. Entonces, bueno, en cuanto a la integración de la inteligencia artificial en la vida del hombre, yo creo que efectivamente es inevitable en el sentido de que, pues al final el humano destaca o digamos algo que caracteriza al humano es su capacidad creativa y su necesidad de resolver problemas de formas nuevas y la curiosidad y todo esto, pero también no debemos perder no debemos perder, digamos, el sentido o que
dejar de tener en cuenta que el ser humano es un animal, es decir, nosotros somos una especie animal y en ese sentido tenemos que estar conectados constantemente con nuestra naturaleza más primaria, porque si no, pues esto va a desembocar en desequilibrios físicos, desequilibrios químicos y a nivel neurológico, pues va a tener efectos graves, ¿no? Entonces, el resumen a lo que voy, que sí, inteligencia artificial, al igual que nuevas tecnologías, todas las que tú quieras, pero siempre teniendo en cuenta el norte de la brújula, que es en este caso, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué vida queremos vivir? ¿Queremos ser libres? ¿Queremos estar sometidos? ¿No? Pues, ahí veo yo un poco el tema, el hueso de esta cuestión, vaya. Pues no antes de hablar entonces, desperdición quizás, no sé si es el nombre adecuado, pero básicamente es como veo yo que se tiene que aplicar todo esto, o se debería aplicar según lo que yo creo que es mejor. Eso, de la inteligencia artificial a los niveles que está llegando ahora, lo que realmente me preocupa es que cuando la producción de una inteligencia artificial es prácticamente indistinguible de muchas producciones humanas, al final la gente simplemente por miedo y por sentirse segura va a entregar muchísimo poder a quien sea capaz de decirles qué es real y qué no es real. Porque en el momento en el que la gente no sea capaz de distinguirlo en realidad, o sea, hay muchas personas no tan mayores, pero bueno, gente de 50, 60 años, que se tragan los deepfakes, se los tragan, pero enteros. Entonces, claro, ellos, yo que sé, pueden ver un deepfake del presidente de su país diciendo que hay que ir a, no sé, que hay que ir a la guerra no sé dónde, que hay que, no sé, que hay que pegarse un tiro en la cabeza y seguramente les hagan caso. Entonces, el problema aquí va a ser si ya estamos entregando libertades, porque aquí se nos encerró en casa vulnerando derechos constitucionales, que bueno, yo no tengo mucha fe en la Constitución, pero ya que lo sacamos para todo, si nos dejamos hacer lo que nos dejamos hacer por entonces, que no te harán cuando empieces a dudar ya de la realidad misma, de lo que es la información real. Pues eso lo dejo ahí, pero me parece lo más preocupante. Luego sobre el tema del papel que yo creo que debería tener toda esta tecnología, para mí lo ideal sería tecnología que apoye la naturaleza y el diseño ancestral y natural del ser humano. O sea, porque a mí, supongo que como a ti también, me gusta mucho investigar cómo es el diseño evolutivo del ser humano, que hay que darle al cuerpo humano para que funcione como está programado para funcionar. Y si eso que hay que darle es tecnología, pues perfecto. O sea, lo mismo le puedo basar en algo todo suplemento está hecho en un laboratorio a base de fermentación de bacterias. Creo que hay que encontrar el punto en el que los dos conceptos se abrazan. Eso es lo que creo yo que es, no sé, la neoancestralización o reancestralización. Eso es el campo que a mí me interesa. De nuevo. Fíjate, Pablo, que yo tenía un mentor hace tiempo, ¿eh? De hecho, que cuando yo empecé a escuchar a esta persona, a este maestro, todavía no había sido el boom, ni siquiera del mundo cripto ni nada de esto, pero ya desde que el analfabeto del siglo XXI no va a ser el que no sepa leer, escribir y todas esas cosas. El analfabeto del siglo XXI va a ser aquel que no sepa discernir la información buena de mala o no sé cómo llamarlo ni siquiera. Información objetiva ¿no? No sé ni cómo llamarlo, pero el concepto es ese. El Sí, sí. discernir, el cuestionar cada cosa que uno lee. No sabe si lo ha escrito una máquina o... pues, Eso ya está. Eso con la epidemia de los vídeos de YouTube basados en evidencia científica, entre comillas, con esa plaga que vivimos hace ya un par de años, que ahora es la moda, ahí ya se comprobó que ese analfabetismo extendido ya se había consumado todo ese plan, porque
es cierto que la gente es incapaz de comprender un texto medianamente sencillo. O sea, si tú ves los exámenes de acceso a las universidades de principios del siglo XX, te digo que el 99% de estudiantes universitarios de hoy en día son incapaces de entender el examen, no ya de aprobarlo, son incapaces de entenderlo. Y a mí me horroriza eso, pero bueno, no sé tu mentor qué opinará de eso ahora, tienes contacto con él, pero vamos, ese fenómeno de alfabetismo ya es enorme. Exactamente. Así que nada, este episodio la verdad es que es brutal, está cargadísimo de valor. Pablo, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por darnos un poco más de luz en estos temas que son tan modernos, que requieren de tanto contexto, ¿no? Al final, poder condensar esta información en una hora, pues tiene mucho valor. Así que nada, si te ha gustado, pues puedes seguir a Pablo en redes sociales, ponte en contacto con él si quieres cambiar algo en tu vida y sobre todo hacerlo de la mano de un auténtico profesional, de una persona que con muchísima experiencia y bueno, seguro que te puede ayudar en ese sentido. Así que Pablo, ¿dónde te pueden encontrar de nuevo? pablozamit.com o en mi canal Pablo Zamit. Listo. Y si quieres seguirme a mí, pues Mario Rupérez de Cer, Instagram y mariorupérez.com, por ahí tienes más información. Así que nada, me alegro de que hayas llegado hasta aquí, compártelo si te ha gustado y nos vemos pronto. Chao, chao. Un abrazo.